Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien, porque hoy vamos a escuchar un especial, ustedes lo saben. El viernes pasado tuvo lugar en la cafetería del Centro Cultural de España. Tuvo lugar el noveno episodio. El noveno episodio lo pusimos nosotros. En realidad es en este año, en el segundo ciclo de Todos Somos Raros. Bueno, tuvimos el segundo encuentro en la cafetería, reitero, del Centro Cultural de España. Vamos a escuchar ahora el audio de esa conversación y de la música de Patricia Kramer y de Ana Prada. Quiero darle gracias a la dirección de la radio, al director de la radio, allí al Centro Cultural de España, obviamente, a los dos que impulsan este ciclo, y también darle gracias a Andrés Capelán por la difusión que hace del Todos Somos Raros y del programa de La Máquina de Pensar en las redes sociales. Obviamente con nosotros estaba Gustavo Germán en la producción, y obviamente lo que conversamos y lo que escuchamos, la música que escuchamos, comienza ahora. Así que los invito rápidamente a oír el Todos Somos Raros número 9. Vamos a hacer una canción que se llama Tente en Pie, por ese continuo vaivén, esas situaciones. No aclares que oscurece. Hace un ratito que estás por venir, ya me estoy por ir, ya casi me quedo. Me muero por oírte sonreír, no te quiero ver, a veces me pierdo. Peleamos todo el tiempo por mostrar quién se quiere más, quién extraña menos. Lo bueno de tenerte siempre ahí es como sentir que te me estás yendo. Nada más puedo ser, el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves, jugando al tente en pie en el precipicio. Sos todo lo que yo siempre soñé, ya me desperté y sigo dormida. Todo el futuro depende de vos, sola estoy mejor, puedo con el día. Nada más puedo ser, el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves, jugando al tente en pie en el precipicio. Suelo andar, ya me ves, jugando entre pasión y sacrificio. Balancearse, dudar, sin caer y sin poder cambiar de sitio. Muchas gracias. ¿Qué importa mi parecer? Toda idea es traicionera. No hay lenguaje que dijera lo que se dice al hacer, ni palabra que arreglara
lo que rompen los silencios, animal tan indefenso, con tanta verdad olvidada. Ilusión de entretener con la dignidad cansada, la ignorancia acumulada, al final se hace saber. Todo es más de lo que digo más de lo que sé. Justo cuando te encontré, ser feliz es un descuido. Dan ganas de reír, dan ganas de gritar, que andas sobrando tiempo y vos seguís pidiendo más. Suponte que comprendiera todo lo por comprender, nada de mi buen saber mejorará la ceguera. La fuerza de la inocencia puede con el no poder, pocillo tiene que ser. Solo hay miedo en la conciencia. Dan ganas de reír, dan ganas de gritar, que andas sobrando tiempo y vos seguís pidiendo más. Dan ganas de reír, dan ganas de gritar, que andas sobrando tiempo y vos seguís pidiendo más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Prada, Pata Kramer, realmente sorprendente, me encantó y daban ganas de seguir realmente. Vamos a invitar a la mesa aquí a las invitadas de hoy, las escritoras Gabriela Cabezón Cámara y Mercedes Rosende, por favor. Arrancamos, bueno, entonces Gabriela Cabezón arranca hablando de El misterio de los cocodrilos. Bueno, hola otra vez, estoy muy contenta de estar acá y gracias Pablo por la invitación. Qué buenas las canciones, chicas. Yo voy a leer porque no me sale hablar, así que leo. En el miserere de los cocodrilos, Montevideo es una ciudad turbia, como metida dentro una nube oscura. Hay una cárcel, una ciudad vieja, laberintos más o menos abigarrados de personajes un poco más o un poco menos miserables, y Carrasco con sus mansiones con vista al mar y sus piscinas. Se ve poco en la Montevideo de Rosende, no porque no la describa una y otra vez y hermosamente, no porque no arme una geografía llena de accidentes y singularidades. Se ve poco porque se describe desde perspectivas casi asfixiadas, angostadas por el odio, la sola ambición, el acorralamiento. En esa ciudad que parece un embudo, un tubo finito por donde trasiegan tantos, y la salida imaginaria, esa Carrasco donde brilla el sol, se mueven haciéndole entraña a lo turbio Úrsula, Germán, Antinucci, el Roto, y la comisaria Leolinda Lima, que es la antagonista de todos ellos, una especie de lucecita en la oscuridad de la ciudad y en la todavía más oscura institución a la que pertenece. Y en el centro voraz de la entraña, Úrsula López, la araña. Y una de las muchas operaciones innovadoras que hace Mercedes, esas que dicen mucho sin decirlo expresamente. Una inversión, para empezar. Ahí, donde todo psicópata es un chabón con una mamá más o menos loca, Mercedes lleva la paridad del género y reivindica el derecho de las mujeres, que no solo consiste en el mismo salario por el mismo trabajo, o en compartir la crianza de los hijos con todos sus detalles molestos, como llevarlos al médico o ocuparse de que coman. Rosende acá reivindica nuestro derecho a ser tan psicópatas, hijas de puta, asesinas como cualquier señor. Pese a tanta liberación en su pasión asesina, en el resto de los aspectos de su vida, Úrsula está tan encadenada como la mayor parte de nosotras. Un ejemplo. Vive obsedida por la noción de no ser lo suficientemente linda, acomplejada por una gordura que no parece ser tanta fuera de su psiquismo. Y Mercedes le crea una escena fundante que es también una inversión.
ahí donde Norman Bates tiene a su madre momificada en la mecedora y sin embargo ordenándole que mate a las mujeres que desea, la pobre Úrsula tiene al padre metiéndola en el molde, forzándola al estereotipo, diciéndole que está gorda, no es linda, su hermana es mucho mejor, se mezcla con delincuentes, va a terminar mal. Rossendi le crea una escena fundante. La nena, que acaba de padecer la muerte de su mamá y atraca, seguramente por angustia, a la heladera, recibe una y otra vez un castigo cruel de su padre. La encierra 24 horas en un cuarto sin luz. Alguien va a pagar por esas lágrimas, dice el narrador del Miserere de los cocodrilos. Y a partir de acá, toda otra serie de procedimientos que hacen de esta novela policial una excepcional. Les voy a decir primero lo casi obvio. Tiene una trama apasionante. La empezás a leer y no podés parar. Querés saber qué pasa, por qué, cómo, cuándo y qué va a pasar en la página siguiente, en el párrafo siguiente, en la oración que viene. Y ahora, lo que no es tan obvio. Te hace reír. Tiene un humor exquisito. Un ejemplo chiquitito. Úrsula tiene una aguda conciencia de sus defectos o pecados. Por ejemplo, la gula y ser gorda. Ahora, eso de matar tan mal no le parece. Y algo todavía menos obvio, es una novela escrita de puta madre, con herramientas muy sofisticadas. Es una novela muy hermosa. La lengua es rica, es plena, la construcción de los personajes exquisita. Les voy a leer pequeños fragmentitos. Acá se está hablando de un abogado que tiene mucha facha de garca, maneja un Audi, así, Ray-Ban, todas cosas de cuero, y está en la iglesia en ese momento. Antes se nos cuenta de su auto nuevo, una Audi, de que en el tablero del auto tiene un pequeño altar, un par de imágenes de la Virgen María, un San Cristóbal, un rosario. Y ahora está en la iglesia, este señor. Y miren lo que hace Mercedes con este chanta. Él no lo sabe, no puede verlo, pero su imagen, que era multicolor hasta hace unos instantes, es ahora casi dorada por efecto del sol en los vidrios amarillos. Si algún fiel lo notara, algo difícil, cada uno va ocupado en sus propios pecados, tal vez pensaría que el doctor es un arcángel, o un profeta, o al menos un santo, o que su estado de gracia es excepcional a un ser humano corriente. Pero lo dicho, nadie parece percibir el juego cambiante de la luz que ahora arroja un aura sobrenatural en la persona del doctor Antinucci, y que, como tantos milagros diarios, sucede sin que nadie lo advierta. Este es Antinucci, este abogado garca, que se nos aparece iluminado como un santo, una imagen que es tan hermosa como llena de humor, no tengo que explicarlo, ¿no? Y también habla de la fe de él, que es casi fanático, está todo el tiempo pensando en eso, y a la manera de Úrsula tiene una curiosa noción de lo que es pecado y lo que no, y tiene una certeza, una suerte de católico. Él está seguro de que haga lo que haga, va, lo confiesa y listo, ya pasó. Después voy a leerles un párrafo muy chiquitito, que si no es el primero, es el primero, creo, es el primero de la novela, que me parece bellísimo, y les voy a pasar a explicar por qué, solo para dar unos ejemplitos. Llegan cansadas del madrugón, del viaje, de la fila, dejan atrás la humillación de la revisión policial, entran y miran a los costados, se miran entre ellas con su aire de inútil desafío, de mala digestión, de perplejidad, de pobreza, de odio. En el galpón de la visita hay mesas y sillas de plástico dispuestas en grupos que deshacen, rehacen, que trasiegan y arrastran, que levantan y dejan caer con estrépito. Es un lugar grande, mide 50 metros por 20, tiene techo de chapa canalada que se llueve cada vez que caen 4 gotas, pisos sin revestir, paredes escritas con nombres y plegarias y canciones, pintadas con corazones y crucifijos y genitales. La única ventana muestra el patio de cemento y un cielo gris y sucio. Entre ambos parece no haber horizonte. Los baños están en la pared norte. El de los hombres tiene la puerta salida de sus bisagras y arrimada, apoyada contra un lado del marco, de forma que oculta poco más de la mitad del retrete. En ese sector el olor es muy denso. Bueno, en este párrafo tiene un montón de cosas hermosas, voy a señalar algunas. Una es esa imagen de inútil desafío. Me pareció tan clara, ¿no?, de lo que uno siente cuando está adentro de esas instituciones espantosas como las que dirige el servicio penitenciario. Bueno, no sé, me parece que las de Uruguay son igual de espantosas que las de allá. Una cosa horrible, que te humillan, te maltratan. Y tenés algo acá que los querés matar, pero no podés. Y me parece una imagen así alucinante. Después, la enumeración de verbos que se refiere a las mujeres y las mesas, ¿no? Dice,
escuchen esto, cómo es la numeración de verbos y cómo termina con una onomatopeya que dice ruido y hace ruido, ¿no? Dice así: en el galpón de la visita hay mesas y sillas de plástico dispuestos en grupos que deshacen, rehacen, que trasiegan y arrastran, que levantan y dejan caer con estrépito. O sea, como que se siente todo el ruido, el rechinar del plástico, el ir y venir, y esa palabra estrépito que es prácticamente el ruido de algo que se rompe contra el piso. Bueno, me encanta eso, de juntar el sonido con el significado. Me parece buenísimo. Ahí también está la Gaby Cabezón Cámara, que es poeta y que tiene el tema del ritmo poético, ¿no? Sí, yo trato de escribir algo parecido a la lírica y acá está muy logrado. En lo de Mercedes no se nota tanto, no sé, yo no lo noto sí. tanto. Ahí, bueno, por lo que leíste sí, porque tiene una prosa como muy avasallante, ¿no? Ella va escribiendo todo. En el romance de la Negra Rubia está claro que el ritmo es poético, y yo te decía que si bien es una novela, parecía un ritmo poético. Bueno, Te digo porque este señalamiento que estás haciendo, que está perfecto, tiene que ver con ese oído para la poesía. y sí, viste, uno trabaja con las herramientas que uno tiene. Probablemente uno encuentre cosas parecidas y si no las encuentra a uno no le interesa el texto. Tío, ay, no tiene poesía, la mierda. Sí, esta novelita tiene buena parte con una base octosilábica y otra con una base endecasilábica. Entonces el ritmo sí te va llevando como un caballito al trote. ¿Y vos, Mercedes, de la poesía, vos leés poesía? Yo no soy una gran lectora de poesía, es decir, leo una poesía concreta, algo que me interesa, leo un flash por ahí en algún lugar y entonces leo exhaustivamente a ese poeta, ¿no? Me interesó algo y leo ese algo, pero no soy una lectora sistemática de poesía, no soy una conocedora de poesía. Sí, hay cosas que me gustan muchísimo y hay días, por supuesto. Yo creo que todos a veces leemos poesía, ¿no? Y de vez en cuando. Y ahora quiero subrayar una última cosa, ahora sí, juro que termino. Tranquila. Una operación súper interesante de esta novela es la construcción del narrador, ¿no? Uno empieza más o menos así, como tranquilo, con un narrador más o menos tradicional, y en un momento para y dice, ¿y acá quién habla? Se construye... Es una primera persona plural, un nosotros. Y el primero, bueno, uno le decíamos, y después sospechamos. O sea, lentamente se va erosionando la figura del narrador, que estamos acostumbrados a que sea, en principio, una figura que no cuenta la escena de escritura. En el sentido acá dice, bueno, y la próxima escena va a ser en un lugar frío, medio húmedo, triste, poca gente. Está relatando lo que va a escribir. Sí, en un momento dice, o miren a esta porque será la última vez que la veremos, no parece claro, más, no va a parecer no más. Lo sabemos, pero es la última vez que la veremos. O sea, va armando como una complicidad medio rara en la que uno se va metiendo cada vez más. Y otra cosa que fisura es la sensación del conocimiento, ¿no? Porque no dice, qué sé yo, el personaje prefiere la ficción porque es más fácil. Dice, sospechamos que prefiere la ficción. Entonces no sabemos. No solo estamos involucrados en tanto que lectores en ese nosotros, sino que también estamos involucrados en una especie de límite del conocimiento y de lo que se puede decir del personaje, que es como súper interesante, ¿no? O de golpe mira muy de afuera y dice, entonces pareciera que Úrsula no durmió toda la noche. Más, estoy citando de memoria, o sea, perdónenme. Bueno, y eso me parece como súper interesante. Y cuando en algún momento ese narrador se quiebra, uno siente esa diferencia de una manera muy, muy pronunciada. Lo que habla de una herramienta muy sofisticada, que está muy bien hecha. Y bueno, en principio, esto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. ¿Sabías que si pasa el tomaconsumo de UTE por tu casa y no hay nadie, podés tomar el consumo vos mismo y enviarlo online? Así vas a recibir la factura por el consumo exacto del mes y vas a tener más control de las cuentas de tu hogar. Descarga la app de UTE en tu teléfono móvil y aprovecha este y otros beneficios que tenemos para vos. Innovamos para estar más cerca. UTE, la energía que nos une. Radioteatro de Archivo. Este sábado a la hora 18 emitiremos Por los tiempos de Clemente Cowling de Felisberto Hernández. Una invitación de Radio Uruguay para despertar tu imaginación.
Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo y sus repetidoras en el interior del país. Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos escuchando el Todos Somos Raros con Gabriela Cabezón Cámara y Mercedes Rosente. Muy bien, yo me quedé pensando, digo, y para esta charla, ¿qué podía haber de paralelo, de parecido entre estas dos novelas tan diferentes, ¿no? Romance de la Negra Rubia y El Miserere de los Cocodrilos, y incluso estuvimos hablándolo con Mercedes ayer, a ver qué podíamos... Y bueno, lo que llegamos a la conclusión es básicamente que las dos tienen humor, y esto es digamos, de mi cosecha. Yo creo que las dos también tienen un gran trabajo del lenguaje, ¿no? Están planteadas como un trabajo de lenguaje, o sea, la idea es... voy a contar una historia. En el caso de Romance de la Negra Rubia es una historia donde pasan 1853 cosas, pero voy a contarla con un trabajo en el lenguaje, un ritmo. Y en el caso de Mercedes, claramente con por ejemplo, con los puntos de vista, ¿no? Que se van quebrando continuamente. Una novela policial normal o más o menos convencional no te complica tanto, digamos, ¿no? O no intenta, digamos, complicarte tanto. No pretende. Una novela policial normal, pongámosle comillas, o de las que más abundan, te atrapa con la trama, te cuenta una historia, trata de que la historia esté lo más buena que sea posible, lo más mejor que sea posible, lo más mejor de todo, y listo. Y del lenguaje solo pretende que sea una herramienta eficiente, no la tiene como fin en sí mismo, no lo piensa en términos de materia casi, ¿no? El lenguaje es una herramienta que sirve para decir que ayer fui al supermercado y compré 2 Coca-Colas. No trata de buscar en esa lengua la belleza, la densidad, la posibilidad de que signifique una palabra, no solo eso que en esa oración está significando, sino 10 millones de cosas más, y que esas 10 millones de capas estén en la misma oración. Bueno, eso no le interesa en general al escritor de policiales. A Mercedes sí, es complicada ella. Es complicada. Bueno, Mercedes, le toca el turno a usted. Esta es la novelita de Gaby, y digo novelita porque es cortita, nada más que por eso, porque tiene 70 y pico de páginas, creo. Pero, como decía Pablo recién, es un texto sumamente denso, sumamente denso. Yo había leído La Virgen Cabeza, que es el primero tuyo, ¿verdad? Que está muy emparentado con esta novela, los personajes sobre todo, la forma también, no sé, en fin, cierta parte de la estructura. Pero esta me parece más densa, quizá porque es más breve también, ¿no? Y porque se cuenta una historia absolutamente inverosímil que ahora les voy a contar. Es la historia de Gaby. Gaby es una poeta, casualmente se llama como la autora también, no sabemos por qué. A mí, ¿sabes en qué pensé? Pensé, a veces uno le pone a los personajes nombres provisorios y después le da pereza sacarlos. Entonces, en este caso en particular me olvidé de sacarlo. Me quedó uno solo en toda la novela. Te lo iba a preguntar, pero yo dije, estoy segura que Gaby le puso Gaby y dijo, después le pongo, yo que sé, Amanda, le busco otro nombre, y al final quedó Gaby, porque te encariñaste con Gaby. Bueno, resulta... No, porque me olvidé de sacarlo. Te creo. Pero les voy a contar así a grandes rasgos de qué va esta historia, porque en el Romance de la Negra Rubia no es solo la historia, sino por supuesto cómo está contada la historia, ¿no? Pero igual no deja de ser muy interesante. Gaby, como les decía, es una poeta que no tiene pasado, no sabemos nada de ella. Lo único que sabemos es que le gusta el whisky La Merca y que está ahí por el whisky La Merca, nada más. Entonces ella está ahí en un edificio lleno de ocupas arty. Y de pronto aparece una invasión policial, es un desalojo, el típico desalojo, ¿no? El típico desalojo de los que están ocupando un edificio, pero no es un desalojo cualquiera, es un desalojo cinematográfico. Vuelan los sillones, las botas de los policías, los medios, que son importantísimos en esta novela. Y entonces Gaby, que nos imaginamos que viene de 3 días de bueno, como les decía, de whisky y demás,
de castigarse, de flagelarse, ¿qué se le ocurre? Agarra un bidón de querosén y se quema. Después se va a arrepentir, porque después va a decir, tendría que haberle hecho eso al milico y no a mí misma. Pero bueno, se quema, ¿no? Se quema, dice ella, como una bonza. Y también... Sí, ahí está, perdón, la acción fundante, ¿no? Ahí está. No es la acción fundante, es el sacrificio fundante. Yo tengo una memoria excelente a corto plazo, dentro de 3 días me olvidé. El sacrificio fundante. Pero es el sacrificio fundante. Y ahora les contamos por qué. Porque después de eso, después que ella se empieza a quemar y que, bueno, por supuesto la tienen que internar y ya vamos a contar qué pasa, los medios empiezan a difundir el sacrificio fundante. Empieza a salir en todas partes, uno se imagina en la prensa de Buenos Aires, después en la de Argentina, después en la de Estados Unidos y Europa y en el mundo, ¿no? Entonces, es un video que sale corriendo del edificio, cruza la avenida, imagínense, hay 500 personas filmando el hecho y una mina cruzando una avenida en llamas. Es un video que probablemente se vuelva viral. No se lo sugiero a nadie. No, claro. Y tampoco se droguen, que hace mal, van a ver. Y bueno, la cuestión es que Gaby la poeta se pasa un año internada, pierde su cara, que es un detalle nada menor para el futuro, es decir, no solamente queda toda quemada, sino que además pierde su cara, que va a ser en el desarrollo de la trama muy importante, y empieza a acumular poder. ¿Cómo empieza a acumular poder? Empieza a acumular poder político, porque desde el momento que ella fue el artífice de que los ocupas de ese edificio se diera a conocer ese hecho a través de los medios de comunicación. El juez, digamos, se sensibiliza a la opinión pública y el juez dice, no, el desalojo estuvo mal hecho, en fin, hay que darle en propiedad a todos los desalojados, y entonces empieza a ganar, digamos, poder político, como decís vos, y aparte ella está internada ahí en una especie de limbo, que yo quería leer, porque simplemente para que vean el ritmo de la prosa nada más. Dice, a veces metida en un hospital sin poder abrir la boca. Bueno, se lleva nomás. Poco tiempo hay de pensar cuando no hay más que hacer que ser la procesadora entre 2 clases de bolsas. Ella está en el hospital, ¿no? En este limbo, ¿no? Así me sentí esos meses, puro cuerpo en resistencia, las células trabajando para conservarse juntas, los órganos esquivando a la mortal entropía. Entraban drogas legales y salían los desechos, y yo no pensaba en nada, apenas si deliraba una especie de mal sueño sobre un gordo nauseabundo también atado a una cama, lo suyo por estallido de tejidos adiposos. Creo que soñaba con él porque pese a tanta venda y a tanto desinfectante, algo de olor me subía. Muchos días me pregunté de dónde mierda venía ese olor asado raro si estaba toda entubada dentro de un hospital. Pensándolo un poco más, lo del estallido habría que revisarlo. Una explosión que se precie consiste en una veloz, cuanto más veloz, mejor liberación de calor y de luces, de colores y de energía sonora. Todo eso salió de mí, de mis llamas, el calor y luces más bien doradas, de mi garganta el sonido. Hasta acá funciona bien. Y sigue en ese limbo, ¿no? Bueno, y entonces, como les decía, va adquiriendo poder político, porque en realidad esta es una novela del poder, ¿no? De cómo se adquiere normalmente el poder. Y Gabriela, la autora, no es muy optimista respecto a las formas plurales de adquirir el poder, incluso entre los menos privilegiados. Es decir, Gabriela no se hace ilusiones respecto al poder y se nota. Y esta es una novela que tiene que ver con el poder. Y fíjense lo que dice acá, porque hay otra cosa. Yo creo que esta escritora crece muchísimo en el humor, ¿no? O sea, a mí me parece que sus momentos más brillantes, que tiene muchísimos, tienen que ver con el humor. Pero no con el humor del chiste, por supuesto, ¿no? Ustedes me entienden. Tiene que ver con el humor de la ironía muy fina. Y a veces, además, uno tiene que volver para atrás y leer 2 veces una oración porque y vale la pena, porque a veces uno se perdió algo que valía la pena y que lo hace sonreír. Y yo les decía que... Bueno, y el olor asado que estaba... No, Pablo decía lo de... Pablo decía lo del juez, que el juez los utiliza. Mire, yo justamente eso lo había subrayado porque me pareció una ironía fabulosa. Me usaba bastante el juez y quiso usarme el PJ para sumarme a la masa, nunca yerta ni acabada, de su mayor capital, el plantel de muertos vivos.
Si cuando era chiquita yo soñaba con ser una desaparecida, siempre heroica, siempre póster, vuelta cara de pancarta y ejemplo de juventudes, de grande algo me acerqué y lo vieron los muchachos del Primer Trabajador. Me querían en las marchas contra el gobierno local, querían mis declaraciones y más que nada querían que firme lo que escribían. Y yo a veces le firmé. Me parece maravilloso. Les decía entonces que esta comunidad se va empoderando, por decirlo de alguna manera, llegan a tener, no sé, 100, 300 edificios, porque todo esto tiene un efecto multiplicador, porque además esta novela también trata sobre los medios, ¿no? Sobre la influencia política que tienen hoy los medios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, mientras tanto... Yo creo que también habla sobre, digamos, la combinación política, medios y la idea de que toda política, incluso la de los oprimidos, en defensa de los oprimidos, se convierte en un show. Tiene que convertirse en un show mediático. En un show mediático. Tiene que pasar... Por eso decía que no seas ilusión. Por las reglas del show mediático y por una cierta tranza o transar con determinadas estructuras de poder. Tanto es así que, bueno, no vamos a decir mucho más, pero la protagonista es instruida en Europa por una multimillonaria suiza para precisamente poder desarrollarse más políticamente en el sistema o en la escena actual. Y lo que yo te comentaba, Mercedes, y no sé si estarás de acuerdo también, es que todo esto que parece son muchas cosas que van pasando y parece que Gabriela Cabezón Cámara siempre bordea lo inverosímil, ¿no? Parece que en un momento el bolazo va a ir a cada vez más y más y más y más. Y sin embargo, lo que vemos ahora en política a nivel mundial, ¿no? Después que ganó Donald Trump o después de todo lo que estamos viendo, hace que nada es inverosímil. Exacto, o sea que la inverosimilitud no está, ¿no? Bueno, entonces habíamos dejado a Gaby internada en un hospital durante un año, ¿no? Con olor asado y con la cara perdida, además. No tiene más cara, es una mujer que no tiene más cara. Entonces, ¿qué hace de sí misma? Se transforma, porque además hay toda una historia con el arte, ¿no? Hay una cierta burla cariñosa al arte. Se transforma a sí misma en una instalación y se más va... al mercado el arte que a los artistas. Exacto, más al mercado. Al mercado, a los coleccionistas. Vieron que es muy flashero. A mí me ha pasado estar, no sé, en Arteba con una novia que tenía, que entonces yo la acompañaba, y está el coleccionista, ¿no? Está acá el artista que depende de esa venta para pagar el alquiler todo el año y con un poco de suerte tener dinero para producir la obra que viene. O sea, es una situación bastante miserable. Y viene el millonario acá todo divino con el champagne que tiene, les dan mucho champagne para que se emborrachen y paguen esos dineros que van las obras, y uno está sentado enfrente haciéndole medio el papel de loco porque compran la obra y el artista medio raro, y nada, es como una situación muy extraña. Hay una aparente paridad que no es tal, porque yo estoy dependiendo de que me compres eso para poder vivir un año, y me resultó como muy increíble, y me resulta muy increíble cómo convive. A nosotros no nos pasa, los escritores nunca vino un millonario para comprarnos nada, no pasa nada. No vivimos nunca esos agarramos un contrastes. mango tampoco. No, tampoco. Pero tampoco gastamos esa guita en la producción de la obra. Tampoco gastamos nada. Tienen $10.000. Bueno, es un delirio. No voy a empezar a hablar de las condiciones de vida de los artistas, que son tremendas. Pero nunca pasa esa cosa de tanta disparidad. Uno está sentado al lado de un millonario que trajo, no sé, $60.000 para gastar en Arteba. Imagínate si va a Documenta, qué sé yo, lleva en carretilla la guita. O a la Bienal de Venecia. O a la Bienal de Venecia, no sé qué hace. Bueno, eso. Bueno, entonces Gaby se transforma a sí misma en una instalación, ¿no? En una instalación viviente y va a representar a Argentina a la Bienal de Venecia. Y en la Bienal de Venecia aparece la millonaria con la cual tienen el romance, que por eso se llama Romance de la Negra Rubia. Entonces se enamoran con la suiza, es una suiza. Dicho sea de paso, te iba a comentar que no sé qué reseña que leí, la suiza era... de donde en vez de suiza era sueca en una reseña, pero bueno, no, era rubia, al fin y al cabo, y hablaba en una lengua rara. Ella tiene un romance muy apasionado con la suiza que se llama Elena, y Elena un día le dice que está con cáncer. Todo esto allá en Venecia, ¿no? Es muy loco. Todo además pasa rapidísimo, todo pasa estrepitosamente. Fundamental decir, como dicen ahora, un ritmo trepidante. Sí, yo creo que lo que hace parte, digamos, de la velocidad de todo esto, porque es muy breve la novela, es que ella, para mí,
y esto es una disquisición mía capaz, es que más que narrar, va contando el argumento de todo lo que le va pasando. Y lo va contando como una letanía, pa, pa. Entonces, este romance, este amor que realmente fue muy intenso, ¿no? Que dura como un mes de postal, ¿no? En Venecia, es contado en 3 líneas. Es un libro muy corto. Siga. Entonces la millonaria, Elena, le dice, después que, bueno, supongo que ya transcurrió algo más de unas horas de romance, que no solamente le va a dejar una herencia constante y sonante, sino que además le va a dejar su cara, porque se va a morir de cáncer, olvidé decirlo. Que está con cáncer y que le va a dejar esa herencia, fortuna y cara. Entonces la negra, que no tenía ni cara ni fortuna, imagínense, después que vuelve a Buenos Aires, empieza su carrera política, con cara, con fortuna, y además con una ambición de poder que aparentemente va creciendo, porque eso ya está escrito en algún lugar, ¿no? El poder genera más ambición de poder. Y bueno, y trepa, incluso es gobernadora de Buenos Aires. Sí, algo de la así. provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Tiene una escalada política impresionante, digo, muchos quisieran, ¿no? Yo quería decir algo, porque digo, es parte de esa lógica interna, digamos, como decís vos, de aumento, de ambición, de política, es parte de la ambición de la propia novela, en el sentido de que es muy desmedida en la novela en cuanto a que esto, lo que está planteando de que el amor de su vida le dé millones y la cara es como muy simbólico. O sea, estás jugando con, o sea, vas corriendo por un pretil que es por un lado desmedido y por otro lado como muy simbólico, muy directamente. Mirá, ahora tengo la cara y ahora tengo, ¿no?, el poder, y tengo porque aparte le enseña, digamos, la millonaria suiza, ¿no? Sí, tiene todo eso y también tiene como una cosa de melancolía, no se la puede olvidar nunca la Suiza. Claro. Cada vez que se mira al espejo la ve, es un amor para toda la vida de verdad, es muy flashero. Y aparte esa cosa de que ella es negra, entonces, y se liga una cara de una piel blanca casi translúcida, y es una cosa rarísima, queda rara la negra, pobre. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Gente, este es el último bloque, llegamos casi a la parte final del programa, escuchando el Todos Somos Raros, donde conversaban en torno a la literatura, en torno a la novela, Gabriela Cabezón Cámara y Mercedes Rosende. Como decía Pablo, no voy a contar tampoco mucho más del argumento porque así lo leen, que está muy bueno. Y además, sobre todo, así disfrutan de la forma de escribir. Todavía no hablé nada de eso, de Gaby, que a mí me gusta mucho cómo está contado esto, porque está contado como en espirales, ¿no? Lo que dicen analepsis y prolepsis, vuelve, va en el tiempo. Entonces uno nunca está muy seguro en qué lugar está plantado, de qué momento está narrando. Igual les aseguro que queda muy claro, ¿no? O sea, después uno recompone la historia perfectamente en la cabeza. Todas esas piezas de puzzle se arman perfectamente, pero la técnica es excelente, es muy refinada. Y además, como decía Pablo, Gaby escribe poesía, es decir, Gaby es poeta. Entonces, está escrito con una musicalidad, con una sonoridad. Cada palabra está pesada, está puesta en el lugar que corresponde. Cada palabra nos suena lindo. Por eso yo había seleccionado algunos fragmentitos para leerle, porque me gusta mucho. Pero le quería preguntar, porque vos recién decías, estuviste 2 años escribiéndola. Es bastante, ¿no? Digo. Bueno, no estuve todos los días 5 horas. Me imagino que no escribís 8 horas por día porque No. te conozco. No. Sí, estuve mucho ¿Y tiempo. por qué? ¿Corregís mucho o sos lenta? No, bueno, escribo, me cuesta mucho concentrarme. No sé si ustedes escriben también. ¿Vieron lo que viste? Que te sentás, decís voy a escribir ahora. No sé, y suena un ruidito. Ah, no, tengo que arreglar ese cablecito, no sé qué mierda que nunca habías mirado en tu vida. Entonces vas y lo arreglas. Y después, bueno, aprendés la computadora, te fijas en Facebook, esto, lo otro. Escribís 2 palabras, te agarra una duda de una palabra, entonces abrís 25 ventanas que te van dando 1.000 millones de desviaciones. Después te llama alguien por teléfono. Después te acordás de que, no sé, no le cambiaste las piedritas al gato, qué sé yo. Entonces, ponerse a escribir efectivamente, yo necesito por lo menos 5 horas para escribir una. O sea, 4 de dar vueltas. O sea, Entonces escribo una vez cada tanto, cuando logro concentrarme,
y que nada me interrumpa y no tener que ir a trabajar inmediatamente y no tener que entrar, bueno, nada, esas cosas. Y después soy bastante caótica y tengo que armar lo que escribo, y eso también puede significar dejar un montón afuera, cortar un montón, agregar acá, qué sé yo, toda la cuestión de la edición, que es bastante compleja. Y en este caso había empezado además como por una especie de obsesión que me agarré. Una vez vi una noticia en el año 2002, que como tal vez todos saben, había una crisis ferocísima en la Argentina. Una gente pobre de Neuquén, esta gente pobre había tomado un edificio como de vivienda social que no estaba todavía, creo que adjudicado. O sea que si no era para ellos, le daban el palo, era para ellos, no sé, porque fueron, lo agarraron, les correspondía. Entonces, el Ejecutivo hace juicio de desalojo, el juez otorga el desalojo, desalojan. Un pibe de 31 años que era canillita, tenía 7 hijos, dice: si entran me quemo. Entraron, se quemó. Y la foto que yo vi en el diario era una foto en la que estaba el pibe prendido fuego avanzando así, y los milicos, que siempre son tan valientes, saliéndose de cuadro. O sea, como que el pibe avanzó y salieron todos los canas corriendo, dando una muestra de civismo y empatía. El pibe agonizó 15 días. Cuando se murió, esto tuvo repercusión nacional y hubo como una especie de batalla campal, decían los medios, entre los vecinos, también decían los medios, y la policía, una batalla campal entre cualquier persona desarmada y la policía. Bueno, los cagaron a palos, ¿no? Y la noticia toma más estado nacional todavía. Entonces, el Ejecutivo y el juez deciden, graciosamente, darles esas mismas casas de las que habían desalojado a la gente a los tipos a los que habían desalojado. O sea, como si fuera Zeus tronante, ¿entendés? Yo te pido un sacrificio humano, vos lo haces, bueno, listo, te mando el viento, avanzan tus naves. Me parece una cosa que es un delirio, ¿sí? Imagínate. Sacrificame 5 bueyes. ¿Sí? ¿No? Sacrificame 5 bueyes o prendeme la fuego Ifigenia. Entregame la nena, ¿viste? Me pareció tan primitivo, tan como... ¿Dónde estamos? ¿No? Se supone que vivimos en cierta forma de la modernidad. Bueno, todavía entonces se suponía un poco más que ahora. O de la posmodernidad, si querés, pero en un momento histórico en el que la racionalidad tiene más peso que la religiosidad arcaica. Y bueno, no tiene más peso. Después me puse a mirar en cuántos casos el cambio sucede a partir de un sacrificio humano, ¿no? ¿Qué sé yo? El soldado Carrasco, que es el soldado que mataron los milicos en mi país y a raíz del cual se acabó el servicio militar obligatorio, que es una barbaridad, que se tendría que haber acabado mucho antes, que ya se sabía que a los pibes les pegaban, la excepción de todo, pero no, se tuvo que morir un pibe. O falta un semáforo en la esquina, bueno, pisan una vieja y ponen el semáforo. ¿Viste esas cosas que decís, por qué? Si ya... me llamó mucho la atención eso, que estaba funcionando como una mentalidad primitiva, ¿no? Como de sacrificio humano, y entonces cualquier funcionario era una especie de dios. Y ustedes vieron, a los funcionarios no parecen dioses, en líneas generales. Entonces, nada, me quedó eso rebotando mucho tiempo. Y no sé por qué les estoy contando esto. Yo les quería decir también que tiene su parte de romance, ¿no? Es romance de La Negra Rubia, supongo que ella se refería al romance poético, pero de cualquier manera les voy a leer algo que me encantó. Está hablando de Elena, con la que tiene así un flash instantáneo, se enamora instantáneamente. Miren qué lindo. Le flameaban las pilchas de lino a la chica y ella avanzaba ligera y fuerte, como un tanque ultraliviano, como un tigre sin hambre, como una Napoleona de vacaciones en Cancún, como Walt Disney navegando hacia un glaciar, como un misil que atraviesa la atmósfera certero pero apenas arañándola como si fuera un barquito y no un arma de destrucción masiva. ¿No es hermoso? Es muy gracioso y a la vez es muy lindo también. Me encantó la combinación de humor, de ironía y de amor. Mirá vos, yo creo que, yo dije al principio de esta charla que lo que vinculaba a, digamos, si se podía vincular a las dos novelas que son muy diferentes, El miserere de los cocodrilos con El romance de la negra rubia, y dije que era el humor, pero ahora de los estoy escuchando y claramente pienso que hay otro vínculo, digamos, mucho más importante, que es que las dos
la visión que hay de la sociedad o del momento actual social y la visión que hay del poder es muy, pero muy escéptica, muy pesimista. Tanto es así que genera humor, ¿no? O sea, el humor es para precisamente poder soslayar o soportar esa fatalidad, ¿no? O sea, la idea de que las cosas están funcionando mal y que los malos van ganando y está todo ocupado por los malos, ¿no? Y me parece, ¿no? También en el Miserere de los cocodrilos, claramente, ¿no? Y lo que pasa es que la única manera de abordar, o por lo menos la única manera que yo tengo de abordar esos temas tan pesados, tan hard, como la corrupción, como las tranzas, como el narcotráfico, como el abuso del poder, como el abuso de los seres humanos entre ellos, entre nosotros. La única manera que tengo es el humor y a veces la ironía, ¿no? Entonces, mi narrador, que como decía Gaby, es yo quise que el narrador fuera un personaje sin estar en la escena. Quise que fuera algo así como una voz, pero no la voz de ese narrador aséptico, sino un narrador involucrado y que le hablara al lector, ¿no? Que le diera su opinión. Es un narrador metido, por decirlo así, entre nosotros, ¿no? Se mete en todo, opina. A veces dice que sabe, pero miente. A veces dice que no sabe y también miente. Entonces, quise darle como una especie de carácter al narrador. Y ese narrador fue la manera que yo encontré para describir un mundo que a veces, como nos pasa a todos, que me resulta incomprensible, que me da miedo, en el que tengo cifradas pocas esperanzas, ¿no? Pero quizás para mí la única manera de transmitirlo es a través de cierto humor. O sea, a mí el humor me salva, por eso es la forma que tengo de escribir. Y me imagino que vos también haces algo así, ¿no? Sí, sí, claro. Y sobre todo me parece que en esta novela no me he dado cuenta del humor hasta ahora que los escucho. Voy a salir de acá como en una nube, me están diciendo tantas cosas lindas. Sí, sí, claro, el humor hace más tolerable lo intolerable, ¿no? Nos pasa a todos eso. Y el otro día estaba pensando, yo vivo en San Telmo, que es un barrio bastante bonito, bastante coqueto de Buenos Aires, ¿no? Ahí donde había hace 2 años 4 personas viendo en la calle, ahora hay 40. Ya 4 era un desastre, 40 desastroso. Hay mujeres embarazadas con bebés hay una que iba a la vuelta a mi casa, tiene ella no está embarazada, pero tiene un bebé de 8 meses, un nenito de 1 y medio, un nenito de 3 y una nena de 6. Y viven con el marido ahí abajo del puente. Y al lado paran otros 4 o 5 solteros, pobre, creo que peor. Y esto es un desastre así infinito. Y yo me imaginaba, y el otro día se suicidó un jubilado, vieron que Macri recortó la cobertura de remedios. O sea, si vos ganás más de 9.000 pesos, 9.000 pesos es el alquiler de un departamento de 2 ambientes pagando las expensas, para que tenga una idea de qué estamos hablando. No te cubre los remedios la prepaga. Entonces, o sea, que es una especie de asesinato en masa, porque uno toma remedios ya desde los casi 50 como yo, me imagino cuando tenga 70, lo que mete en una farmacopea. Entonces pensaba, ¿qué pasaría si uno, en vez de hacer el humor así con la ironía, no, fuera un narrador que cuenta todo esto, pero bien, como algo copado, qué bueno el cambio que estamos haciendo, entonces hay algunos problemas, como empieza a contar, no, y así. Como si podría ser, aunque yo lo hiciera con buena leche, que sería imposible, aunque lo escribiéramos con buena leche, esto, ¿no? O hablar Trump. ¿Quién podría leerlo? Entre la gente que es lectora, que tampoco en general son los votantes de Trump o de Macri, no vamos a mentir, ¿quién podría leerlo sin ironía? Aunque vos no le pongas expresamente nada. Es inimaginable. Es imposible. Y si alguno te dice sin ironía, lo pegás. ¿Quién sería el receptor? Claro, ¿quién podría leerlo sin reírse, sin ironía? Nadie. Nadie que lea. Igual hay que decirles que tanto en el romance de La Negra Rubia como en el de Miserere de los Cocodrilos hay esa visión muy pesimista, muy escéptica, tremendamente pesimista, digamos, del poder, en el sentido de poder como algo que no se entiende y que está vinculado a todo, ¿no? Vinculado a la justicia, vinculado al Estado de Derecho, vinculado a las determinadas mafias, ¿no? Y sin embargo, ese humor, no voy a decir nada, pero parece como que los 2 novelas relatan un triunfo. Así que no voy a decir nada más. Yo creo que con eso ya está.
el triunfo, ¿no? De la literatura, digamos, ¿no? Sí. Y de los personajes también, ¿no? Yo sonreiría enigmáticamente porque no sabía. Que vas por la mitad de la novela y querés que le vaya bien ya. Muy bien, terminamos por acá, lo dejamos por acá. Amigos, espero que les haya gustado, que les hayan disfrutado por lo menos como nosotros. Para nosotros fue un gran placer y para mí fue una gran satisfacción escuchar el nivel que tuvo toda la charla en el Todos Somos Raros. Esperemos que el del mes que viene, en realidad ya en julio, el 28 de julio, va a ser con Felipe Poleri y con Ariel Berbani. Esperemos que estar al mismo nivel. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.